¡Ay, caray! ¿Y ahora qué? Mi trompeta. Ánimo Juventud es una comedia, a veces un poco oscura, que cuenta la historia de 4 adolescentes en la Ciudad de México en la época actual. Sus historias se van entrecruzando y hay una especie de causa y efecto que las une y que giran alrededor de estos personajes que están en etapa de adolescencia, atravesando un momento importante, pero que yo lo siento que son soñadores que están con ganas de abrir sus alas, pero se dan cuenta que hay un mundo de adultos que quizás los limita e intenta cortar esas alas. Y entonces, bueno, atraviesan situaciones que a veces de manera realista, pero también a veces viéndolo como en un tono de absurdo, pues se vuelve este tono cómico que con mucho humor ahonda en problemáticas que me parecen muy serias de la adolescencia. ¿Quién eres o qué? Nadie. La inspiración de todos estos personajes de cierta forma está asentado en mi propia adolescencia o en mi propia personalidad, ¿no? Yo creo que es algo que inherentemente el escritor hace y es vas poniendo rasgos personales en cada personaje. Entonces, uno como escritor comprende a sus personajes. Al momento de que te quitas el sombrero de director, de escritor y te pones el de director, entonces ya necesitas ser tú el traductor del escritor al actor y hacerles entender por qué un personaje se comporta de esta manera o actúa de esta manera o qué lo está motivando. Entonces, creo que el hecho de que hay cuestiones personales en cada uno me ayudó a comunicárselos a ellos, a pesar de que pudieran venir de backgrounds muy distintos, ¿no? Como es el personaje de Martín, por ejemplo, que es quizás de un tipo de vida muy diferente a la adolescencia que a mí me tocó vivir, pero pues tiene rasgos de su timidez, de su enamoramiento, de su pasión, pero al mismo tiempo de su autoflagelación, porque al final también la tiene, ¿no? De decir, no, no lo merezco, de no creerse a sí mismo. Entonces, son cosas que yo puedo identificar y que yo puedo comunicarles. Con todos hubo esta comunicación que la verdad creo estableció relaciones muy ricas, muy bonitas, ¿no? Mucha gente me pregunta, oye, pero no es muy difícil trabajar con adolescentes, porque tenemos esta concepción de que, ay, ¿quién nos entiende, no? Te digo algo, yo creo que no es, o sea, yo supongo que ha de ser más difícil trabajar con viejos, por ejemplo, porque yo no he sido viejo, ¿sabes? Y sin embargo sí he sido adolescente y sé lo que es. Y he sido adolescente incomprendido en sus momentos y he sido adolescente que se tira al drama también. Y entonces es solo una cuestión de reconectar con eso y de escuchar las diferencias que ellos tienen con la adolescencia que a mí me tocó vivir. Y entonces eso también fue parte de este proceso de un par de meses que trabajamos con ellos. Si no habla como la gente normal, es imposible evaluarlo. ¿Y si viéramos un psicólogo? Yo lo que quería era dar este balance, ¿no? A los 4 personajes, que no se sintiera uno más importante que el otro. Diferentes o espectadores han identificado con diferentes personajes y eso me parece que es bueno inclusive, ¿no? Pero que no hubiera un momento que dijeras, ay, no, qué hueva, ya otra vez la historia del grafitero, ¿no? No, o sea, que dijeras, ah, muy bien, sino, ¿no? Entonces, eso obviamente estaba planteado desde el guión, que tuviera este balance y que tuviera esa fluidez, que obviamente al momento de traducirlo a la realización, tienes que pensar en términos editoriales cómo voy a entrar a esta escena, ¿no? ¿Con qué imagen voy a entrar a esta escena? ¿O con qué acción voy a arrancar a esta escena? ¿Y con cuál voy a cerrar? Y de dónde vengo, ¿no? En el guión. Entonces, la idea era que pareciera muy orgánico la manera en que fluye, pero estaba estructurado de una manera, puedo decir casi hasta rígida, en el sentido de, veíamos fragmento de Martín, fragmento de Daniel, fragmento de Dulce y fragmento de Pedro. Otra vez, Martín, Daniel, Pedro, Dulce. Martín, Daniel, Pedro, Dulce. Martín, Daniel, Pedro, Dulce. 5 veces, 5 vueltas. Así estaba estructurado el guión. Y en edición, obviamente, lo trabajamos de esa manera. Pero llegó el punto donde te das cuenta, y la verdad es que el primer corte fue así.
Y vimos el primer corto y dijimos, ok, bien, está padre, funciona. Pero yo no quería que funcionara, yo quería que emocionara, ¿no? Yo quería que realmente te enganchara y te hiciera salir emocionado y reflexionando. Y entonces es donde nos dimos cuenta que el tercer acto había que separarnos del guión, ¿no? Que había que reestructurar y esta estructura que había sido muy, muy rígida, a pesar de que parecía más orgánica, pero que sí era rígida, romper con ella y alterar un poquito el orden y ya hacer un intercortado mucho más veloz, mucho más dinámico y que rompiera con lo que originalmente tenías planteado.